Nadie sabe de economía hasta que no le dan por el bolsillo. Y entonces ese tipo de cosas que ahora están en boga, es importante que la conversemos, que la hablemos, que la tratemos y sobre todo que la transparentemos a los fines de que este país pueda seguir avanzando, porque no se puede avanzar si no se hace una reforma fiscal integral. No podemos vivir de parche en parche. Hay que hacer una reforma para que el país pueda cubrir parte del déficit que tiene, del gasto público y todo lo demás. Vamos a hablar un poco más que de mí, vamos a hablar del país. A mí me interesa más que hablemos de eso que de los temas particulares de Domingo Ramírez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están esa gente querida? Este es su programa Zona Neutra, el cual es transmitido por la página de Facebook Nuestra Familia de Simón Bolívar, también por la página de Facebook Yo Soy de Simón Bolívar, a través de la página de Facebook Dominicanos por el Mundo. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos un invitado, como les anuncié en el transcurso de la semana, un invitado de lujo, un invitado que, óigame, nos va a dar un banquete hoy. Nuestro invitado es el doctor Domingo Ramírez. Domingo Ramírez es abogado, politólogo, comunicador, columnista, profesor universitario, político, un dirigente político, pero sobre todo, Domingo es un gran ser humano. Con Domingo estaremos hoy hablando sobre la reforma fiscal a la República Dominicana. ¿Saben? Todavía no se ha hecho y ya ese tema se está cociendo por todos lados. Ese tema es la comidilla por todos los lugares, sobre todo en el ámbito profesional, porque mucha gente ya se está empezando a quejar y a pensar de que van a tener que pagar más impuestos, porque solamente la gente está viendo la reforma fiscal como por el lado impositivo, ¿sabe? No está viendo la reforma fiscal en sentido general. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a nuestro querido invitado, al doctor, a ese eminente catedrático universitario, al doctor Domingo Ramírez, para que nos haga un preámbulo de lo que para él es la reforma fiscal. Pero Domingo, no sin antes, hablando un poquito de ti, por favor. Bueno, primero gracias por la invitación. Yo soy Domingo Ramírez, un humilde ciudadano de la República que vive preocupado por todos los temas que le interesan a este país. Por ejemplo, para mí es una preocupación latente la suerte de la diáspora. Ustedes que tanto aportan a este país, estamos hablando que ustedes aportan a la República Dominicana 10.500 millones de dólares al año. Esa viene siendo probablemente la segunda pata de la economía nacional. La segunda pata que soporta la economía nacional es el aporte de la diáspora. Pero si podemos dimensionar el valor de la diáspora, habría que ubicarla en el año de la pandemia. Como tú me has preguntado que quién soy yo, bueno, yo soy hijo de Julia Rodríguez Carmona, una dominicana que se fue hace muchos años a Europa para tratar de darnos algo de comer, de llevar comida a la mesa. Eso me dio la oportunidad de yo formarme en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual he obtenido varios títulos, 5 títulos universitarios solamente de la UAS. Soy padre de Nicole, de Celina y de Sebastián, es decir, soy padre de 3. Y además he dedicado en los últimos años a la formación para tratar de aportar a este país un granito de arena que tanto lo necesita. Pero básicamente yo soy un hombre sencillo de pueblo, de San Juan de la Maguana, de una comunidad que se llama Cañafito, hijo de un padre que tuvo 14 hijos, mi mamá tuvo 3, entonces, es decir, tengo 3 hermanos, es una familia amplia, una familia de gente que trabaja mucho, que quiere siempre progresar,
Mucha gente de lo mío vive fuera del país, no en Estados Unidos, sino en Europa. Y entonces, por eso yo vivo defendiendo permanentemente todo lo que tiene que ver con la diáspora, porque sé el trabajo que pasan los dominicanos que están por allá, y entonces le doy un valor especial a los dominicanos que están fuera del país y a los dominicanos que son capaces de labrar la tierra, porque los dominicanos que están fuera del país aportan para que el país avance sin nada a cambio, porque de aquí no se manda remesa hacia allá, es la remesa que vienen para acá y ingresan al torrente económico del país. Y entonces los dominicanos que están aquí, que son capaces de labrar la tierra, de sembrar la tierra, que son tan mal pagos, tan mal vistos, ¿verdad? Yo que vengo de una familia campesina, pues lógicamente creo que son dignos de mejor suerte. Ok, excelente. Domingo, por ahí ya directamente el tema, ¿verdad? Que hemos anunciado, que es la reforma fiscal. Yo quisiera ver, desde el punto de vista de Domingo el abogado, ¿de qué manera puede impactar o va a impactar en caso de que la reforma fiscal se realice en República Dominicana, tal y como la está planteando, bueno, o lo poco que yo he visto de lo que está planteando el gobierno? Porque yo he estado leyendo algo que anda circulando por ahí que no sé si es cierto o no, aunque lo que me han hecho llegar a mí sí tiene la firma y dice, mira, está firmado por el presidente. No sabemos si es una bola, como dicen, que ha puesto a correr, no sabemos si es algo real, pero ¿de qué manera tú crees que puede impactar a los dominicanos la reforma fiscal a corto plazo? Mira, una reforma fiscal puede impactar en dos direcciones. La primera dirección que podría impactar es una dirección negativa. Y la segunda dirección que puede impactar es negativa, es positiva. Te lo voy a decir gráficamente. Por ejemplo, si se agravan productos de primera necesidad, pues lógicamente eso va a tener un impacto en la clase media y en la clase pobre. Porque el rico a lo mejor que le aumenten el aceite o que le aumenten el café o que le aumenten el espagueti o la sopita, probablemente el rico no tiene ningún temor a que eso ocurra, pero el pobre, el que vive en el colmado, el que vive del chiripedo, el que vive del motoconcho, el que vive del pluriempleo, pues lógicamente eso tiene un efecto determinante. Y cuando hablo del punto de vista positivo, digo que si la reforma se hace desde el punto de vista integral, digámoslo así, agravando, ¿verdad?, a los sectores que verdaderamente producen en el país, por ejemplo, digámoslo que los sectores de juego de azar, agravar la banca de apuestas, agravar, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, agravar, por ejemplo, los cigarrillos, agravar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cosas banales. Entonces eso podría tener un efecto positivo. Por ese efecto positivo en la gente, también hay que ponerlo en la dimensión de que esa gente genera empleo. Es decir, si tú agravas a la gente que genera empleo y la gente, entonces esos empresarios podrían decir, bueno, pero me está agravando, yo tengo 100,000 empleados y me está agravando, me está dando muy duro. Si no me equilibra la balanza, entonces yo lo que hago es que saco 50,000. Y entonces, ¿cómo el Estado va a soportar 50,000 personas de un solo golpe, de una sola empresa, por ejemplo, que tenga 100,000? Es decir, por eso es que la reforma tiene que ser integral. Por eso es que la reforma, el gobierno tiene que abocarse a consensuarla con la clase política nacional, con la clase empresarial y, ¿por qué no?, con la misma clase media, que es la que podría recibir el impacto directo. Reitero que una reforma podría manifestarse en dos direcciones, una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa sería el efecto brutal que tendría en los productos de primera necesidad que lo consume mayoritariamente el pueblo medio y el pueblo bajo, clase media y clase baja. Y si se reforma ya agravando productos que no tienen que ver con la canasta familiar y demás, entonces podría tener otro efecto, que es el efecto de
del desempleo que podría generar esas empresas que se sientan atacadas con la reforma fiscal, y entonces podría generar una situación de otra dimensión. Habrá que ver cómo el gobierno se pone de acuerdo con esos sectores. Sí, Domingo, pero como tú dices, siempre todas las reformas son necesarias y lo sabemos, son necesarias. Pero siempre vemos que por lo general, siempre quien termina como perdiendo, siempre quien termina aportando más dinerito, que no lo tiene nunca, es la clase pobre. Porque empezamos, no, que si la clase mediana, que si los ricos, ¿sabes? Los ricos siempre de una u otra forma evaden impuestos, pero siempre directamente el consumo final es donde el pobre que llega. Entonces, yo, según lo que estuve leyendo, algo que anda por ahí, dice que pretenden hacer un incremento a lo que es la propiedad inmobiliaria. Entonces, si se incrementa la propiedad inmobiliaria, porque están pensando hacer una exención de 5 millones de pesos, en buen dominicano, están pensando grabar o poner impuestos a las propiedades que están valoradas de 5 millones de pesos abajo. Ya con la devaluación que tiene nuestro dinero, que tiene ya el peso dominicano, cualquier propiedad en dominicana cuesta 5 millones de pesos. Cualquier apartamentico de segunda, cualquier casa en cualquier barrio, en mi caso, que nací y me crié en el barrio Simón Bolívar, en mi barrio cualquier casita cuesta 5 millones de pesos. Sí. Entonces, si por ahí viene que están diciendo que con eso el gobierno pretende recaudar una buena cantidad de dinero, yo creo que los pobres nos vamos a ver súper afectados, porque con Mira, 5 millones de pesos, dime, como tope, yo creo que es muy poco, deben de ponerlo más grande. Yo no sé quién puso a circular ese documento. Lo cierto es que todavía el gobierno no ha oficializado cuál es el proyecto de reforma que someterá al Poder Legislativo a los fines de aprobar. Todavía no se ha oficializado. No digo que eso no esté en el documento que se vaya a oficializar, pero realmente hay que esperar, porque los técnicos del gobierno están trabajando en esa dirección. Y yo pienso que el gobierno debe no solamente tratar el asunto de la clase media y el impacto que podría tener las reformas en los pobres con mucho cuidado, porque las reformas fiscales sacan a cualquiera del gobierno. Iván Duque en Colombia no pudo soportar la reforma y tuvo que salir del gobierno, y salió muy mal Iván Duque. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luis tiene la ventaja de que está en su segundo mandato, pero la verdad, en honor a la verdad, es que debió hacerse una reforma fiscal hace 16 años, hace 12 años. Debió hacerse. Disculpa, ¿tú crees que entonces el gobierno, como la gente dice, el presidente, porque la gente cree que cuando se hace una reforma fiscal solamente recae sobre los hombros del presidente, dice el presidente? ¿Tú te crees entonces que debería de convertirse en otro Milei, hacer como en Argentina? No, porque la realidad argentina es muy diferente a la realidad nuestra. Nosotros tenemos una economía muy sólida. Nosotros tenemos dos elementos importantes. La economía dominicana, a excepción de la época perdida, de la época de los años 80, ¿verdad?, que se denomina en términos económicos como la época perdida, la economía dominicana se ha mantenido creciendo, básicamente por 4 rubros, yo podría decir. El sector turismo, la República Dominicana es el segundo país con más visitantes de turistas de la región. Primero está México y luego está la República Dominicana. Y fíjate que México es una inmensidad. Estamos hablando que México es un país que tiene 130 millones de habitantes y nosotros apenas llegamos a quizá 11.5 millones de habitantes. Según el censo, nosotros llegamos apenas a 1.700.000 habitantes, 10.700.000 habitantes según el último censo. Obviamente ahí no están contabilizados los haitianos
y lo de otras nacionalidades que viven en el país. Pero lo que quiero decir es que la realidad argentina es muy diferente a la de nosotros. Argentina hace muchos años que está en una crisis económica permanente. Nosotros no, nosotros tenemos una economía sólida, reitero, que está fundamentada en 4 rubros fundamentales: turismo, zona franca, que aportan alrededor de 8.500 millones de dólares al año. Pero muchos están libres de impuestos, la mayoría no pagan impuestos. El tema es que tú tienes en ese sector de zona franca una cantidad importante de empleomanía. Tú tienes alrededor de 250.000 empleos directos. Y cuando tú tienes 250.000 empleos directos, pues lógicamente tú tienes que dar un tratamiento especial. Y eso es lo que ha pasado. La discusión va en que si a esos sectores de la economía, como la zona franca, hay que quitarle las exenciones, y habrá que ver entonces, porque como dice mi amigo el doctor Mazara, ok, le quitamos las exenciones a ese sector, pero ¿qué pasa entonces cuando ese sector comience a tirar gente para la calle? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo controla? ¿Cuál es el impacto que va a tener tú tener 100.000, 150.000 personas en la calle sin empleo? Esas personas que están, yo no digo, nosotros no cuestionamos la calidad del empleo. Nosotros estamos diciendo que ese sector genera empleo y que hay que tratarlo con cuidado. Por ejemplo, tú tienes el sector también de la minería y tú tienes el sector de zona franca, turismo y el sector de la minería, que son elementos importantes a la hora de tú tomar en cuenta una reforma fiscal, porque eso podría tener un efecto devastador desde el punto de vista del desempleo que generaría si tú no lo tratas con cuidado. Sí, Domingo, pero te reitero, no sé si es real, pero según el borrón apócrifo, digo verdad, apócrifo. No podemos darle credibilidad a eso, porque en la República Dominicana hay PhD en rumorología. Exactamente. Entonces, yo tengo que ver el documento oficial. Exacto. Yo sé que los dominicanos somos expertos en poner a correr bola, como dicen. Pero en realidad lo único que tengo a mano, lo único que me ha llegado, yo sé que el gobierno oficialmente no ha presentado nada de lo que será en la reforma fiscal, no lo ha presentado, pero según ese paquín, para yo poner el nombre, es que no le pueden dar crédito a eso, porque si le dan crédito a eso están asumiendo un tema de rumor. Eso es como que no han colocado al doctor Gómez Mazara como en 20 ministerios, no le pueden dar crédito a nada de eso. No, en todo Domingo. Pero tú sabes, yo entiendo que el gobierno, quizás hay rumores que no le hace caso, pero debería de salir alguien, el vocero, alguien a desmentir y decir, miren, ese paquín que anda por ahí, ese documento, ese borrón, es mentira. Eso no. Hay que ver qué sector de la oposición puso a circular ese paquín. Hay que esperar, reitero, los técnicos del gobierno están haciendo... Tú sabes cómo es el morbo, ¿verdad? Tú sabes cómo es el morbo, sobre todo los dominicanos. Sí, bueno, porque no podemos partir de eso para entrar en una discusión seria. Ahora, si el documento ya tuviese... No es oficial, no es oficial. No, esos son rumores. Yo reitero, todavía los técnicos del gobierno están haciendo los levantamientos correspondientes y están siendo asistidos por organismos internacionales como la CEPAL, como el FMI, el Centro Económico, el BID, todas esas instituciones internacionales están ayudando al gobierno, porque la República Dominicana, reitero, hace 16, 12 años que debió hacer una reforma. Lo que pasa es que la reforma no se había hecho por un tema de politiquería. El Partido de la Liberación Dominicana no la quiso hacer. La última reforma importante que hay que decirlo así, la hizo Balaguer y la hizo por decreto. Pero ahora no estamos en eso. Ahora ya estamos en una fase de que esa reforma tiene que ir al Congreso tal y como establece la Constitución de la República. Lógicamente el gobierno, que es el que está interesado en cubrir un déficit que ronda los 250.000 a 300.000 millones de pesos, por eso tú ves que la República Dominicana tiene que endeudarse permanentemente, porque es que tenemos un déficit. Solamente por pago de la deuda nosotros estamos, por intereses de la deuda que nosotros tenemos, la deuda consolidada, nosotros estamos pagando alrededor del 34% del PIB. O sea, es una locura. Si nosotros no recaudamos
si nosotros no recaudamos dinero, nosotros no vamos a seguir avanzando, no vamos a mejorar la salud, la educación, las infraestructuras, las carreteras, los servicios hay que mejorarlos. Y eso con impuestos, además, tú no puedes pedirle a un país que puede avanzar con una presión fiscal que apenas anda entre el 13 y el 14%, el promedio de la región un 19-20%. Entonces, o nosotros nos ponemos a la par de la región, o ¿qué hacemos? No vamos a seguir avanzando. Reitero, la economía dominicana se ha mantenido creciendo en los últimos años, básicamente por la inversión extranjera, por el aporte que hace la diáspora, reitero, 10.500 millones de dólares, el aporte que hace en la zona franca y el aporte que hace el turismo. Pero nosotros tenemos que buscar la forma también de recaudar dinero para ayudar a que esos dominicanos que en tiempos como ahora de tormenta y agua y lluvia y ese tipo de cosas, es cuando sale a flote las debilidades que tenemos, y eso solamente lo podemos hacer con más recaudación, pero con eficiencia, porque también tú no le puedes pedir a un pueblo que se sacrifique económicamente para una reforma fiscal cuando tú tienes un grupo de legisladores que tienen una exoneración, tienen 2 exoneraciones por legislatura, y esas exoneraciones son abiertas. Entonces tú tienes que pedirle también a ese tipo de gente sacrificio, pero también tienes que pedirle sacrificio al sector empresarial que tiene exenciones. Por ejemplo, el sector eléctrico recibe 1.500 millones de dólares solamente en exenciones. ¿A dónde va ese dinero? Entonces ese tipo de cosas nosotros tenemos que ponerle en la mesa a los fines de hacer una discusión seria para buscar más recaudaciones y que el país pueda seguir a flote, porque este endeudamiento que llevamos no es sostenible en el tiempo. Y Domingo, una cosa, que nosotros por ahora podemos darnos el lujo de decir que República Dominicana es un país que genera dinero, produce, porque la mayoría de los países están endeudados, sí, pero no tienen la forma, muchos no tienen la forma de cómo generar ingresos, de cómo conseguir ese dinero para pagar, para mantener el país a flote. Pero nosotros tenemos de dónde sacar dinero. República Dominicana es un país rico. Ahora es que se está empezando a administrar bien, porque se está robando menos. Porque quizá dirán ahorita, oh no, todos los políticos roban, porque siempre la gente generaliza, todos los políticos roban, todos los políticos son ladrones. No, no todos son ladrones, no todos roban. Hay políticos serios todavía. Y el presidente Luis Abinader es una muestra de ello, lo ha demostrado. Una persona me escribía y me decía que por qué no disminuyen el gasto público como una forma de que el Estado pueda tener más ingresos en vez de egresos. Entonces, como tú mencionabas, hay muchas exoneraciones que no solamente que los diputados, que los senadores que la tienen, hay otras personas también que se les exonera el pago de muchas cosas. Uno siempre se pone a pensar, Domingo, en las EDES. Oye, claro, ¿cuánto dinero se le paga a esa gente? No hay forma alguna de que el Estado pueda administrar las EDES al 100% o un 90%. Bueno, el Estado, el problema es que en la República Dominicana se ha satanizado el Estado como buen administrador, buen gerente. Hay muestras en la República Dominicana de que el Estado es un buen gerente. Por ejemplo, el Banco de Reserva de la República Dominicana es el banco más sólido que tiene el país y uno de los bancos más sólidos que tiene la región, reconocido a nivel mundial por su eficiencia, por su capacidad. Por ejemplo, yo te puedo poner otro caso. ONAPI es una institución que pertenece al Estado y históricamente ha funcionado desde el punto de vista correcto. Por ponerte esos 2 casos. Yo lo que creo es que hay instituciones donde la corrupción ha sido tan brutal, pero tan brutal, que a lo mejor la gente piensa que no se puede administrar correctamente, sobre todo en instituciones de calidad crediticia. Yo te puedo poner, por ejemplo, Promipyme. Promipyme es una dependencia que tiene que ver con industria y comercio, una dependencia que depende de industria y comercio, pero es una institución que oferta préstamos a muy bajo interés, un interés bajísimo a las pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana.
que de hecho las pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana son un pulmón importante, representan un puntaje importante, alrededor de un 20-23% del Producto Interno Bruto del país. Sí, generan empleo y generan recursos económicos. Y Promipyme es una institución que depende del Estado. Sin embargo, está dirigida, ha sido dirigida no solamente en esta ocasión, desde gobiernos anteriores a ese sector, y le ha dado soporte al sector de la MIPYME en la República Dominicana. Yo pienso que hay instituciones en el país que se pueden gerenciar perfectamente y que el Estado puede ser perfectamente un buen gerente. Ahora bien, todo va a depender de quién tú pongas en esa institución, porque muchas veces si tú te conviertes en presidente de la República, que Dios me oiga y que Dios me ponga a mí en ese camino también para verte, y tú entonces en lugar de poner un técnico calificado en una institución del Estado, tú pones un amiguito tuyo de allá de tu barrio porque se crió contigo, o un hermano tuyo porque se crió contigo, entonces tú vas a crear un caos, porque esa persona va a ir a la institución y no sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que la meritocracia debe instaurarse en la República Dominicana. El que tenga la formación es el que debe ocupar la posición pública, porque el servicio público es demasiado serio como para dejárselo a los canallas. Entonces yo creo que eso ha ocurrido históricamente en la República Dominicana. Gente que no tiene el más mínimo, digamos, conocimiento de ningún área, lo ponen a dirigir ciertas áreas, y entonces ese tipo de gente corrompe todo el sistema y daña el ejercicio estatal. Por ejemplo, yo te puedo poner un caso. Singapur hace unos 65 años, era una aldea, era una simple aldea que estaba en medio de los gigantes asiáticos. Y hoy Singapur es el país que mejor se vive en el mundo. Es el país que tiene mejor sistema de escritura. Es el país que mejor niveles de educación exhibe en todos los programas de evaluación de la educación a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, porque se tomaron medidas y la meritocracia tiene un elemento fundamental en esa sociedad. Yo pienso, reitero, que en la medida en que la República Dominicana le vaya dando mérito a la persona que tiene la formación, que tiene el talento, pues lógicamente nosotros podemos tener un cambio en la dirección del Estado. Domingo, yo no sé si tú eres un soñador, yo no sé si tú eres optimista, esperanzado, tú eres tan buena gente, no sé, porque eso que tú acabas de decir es la práctica lamentable de casi siempre de todos los gobiernos dominicanos. Sí. Todo siempre, casi siempre se ha hecho por amiguismo. Muy rara vez, porque son pocas las excepciones, porque no voy a decir que no, nunca ha pasado. Son pocas las excepciones donde se ha colocado en un puesto público una persona que esté altamente preparado para ese cargo. Por lo general, tú sabes que las personas son elegidas porque o es del partido, o es amigo de fulano, o tal empresario aportó tanto a mi candidatura y por eso hay que ponerlo aquí, que es muy raro, ¿verdad? Pero muy difícil. Bueno, y yo espero que el Señor te escuche, Señor, escúchalo, y que eso pase algún día. Por eso, en ese sentido, me gusta más el sistema que se implementa en la judicatura, sobre todo con los jueces, que aunque sí, porque no voy a decir que no, aunque sí influye, en muchas ocasiones, yo creo que sí, tu vinculación política, porque se dice que los partidos no influyen, pero tú sabes que por detrás sí, de verdad que sí influyen. Claro que sí, claro que sí. Pero por lo menos tú ves que cuando están participando los jueces para optar por algún cargo, la mayoría de veces o siempre, además de que tienen que estar preparados, de que son abogados, tienen su maestría, son personas que están, óyeme, que se han fajado a estudiar y son personas que de verdad están preparados para ello. Entonces nosotros quisiéramos ver en la administración pública como que es un día, venga alguien y se pantalón y diga, no, tú quieres optar por el puesto, tú quieres ser procurador, bueno, si no lo vamos a someter al escrutinio público, vamos entonces por los currículos y vamos a hacer un debate, pero vamos a hacerlo de forma
que la gente vea y entienda, que la gente sepa que de verdad tú estás preparado para optar por ese puesto, por ese cargo. Entonces, la gente que viene, por ejemplo, yo que vengo de un barrio, que no tengo abolengo, que nací y me crié en Simón Bolívar, la gente que está ahí no tiene ninguna esperanza, Domingo, de decir, voy a estudiar como ahora lo que está de moda es el youtuber, ahora lo que está de moda es que la gente, en su mayoría, cuando tiene un hijo, una hija, lo que quiere es que se meta a las redes, lo que quiere es que sea pelotero. Yo no estoy discriminando, porque ahorita dicen, los peloteros, pero se sabe que la mayoría de veces, por ejemplo, los peloteros no estudian, apenas se hacen bachilleres. Y muchos quizás aprenden inglés, aprenden otro idioma, en el idioma que van a recibir, donde van a jugar béisbol. Los que están en redes también, la mayoría, muchos están ahí, ni siquiera han ido a la Escuela Nacional de Locución. Entonces, Domingo, da pena esta generación de ahora, que la mayoría no quiere prepararse. La mayoría lo que dice, no, yo lo que quiero es irme en un viaje, yo lo que quiero es conseguir dinero fácil. Y por eso creo que muchas veces la gente está delinquiendo, mucha gente. Aunque sí, yo creo y entiendo que todavía queda mucha gente buena, mucha gente que quiere estudiar y mucha gente que sabe que la superación solamente está en los estudios. Entonces, yéndonos por ahí, Domingo, yo estaba escuchando también, y perdóname que me voy todavía a eso del Paquín, pero ¿tú crees que de alguna forma se vea afectado el impuesto que se le reduce a las familias que tienen niños en colegio, que cuando van a presentar sus impuestos se les deduce eso, lo del pago de colegio, pago de maestría? ¿Tú crees que de alguna forma eso se ve afectado con esto de la reforma fiscal y tributaria? Yo no quiero especular sobre un tema tan importante como una reforma fiscal. Yo no quisiera hacerlo. Yo podría especular sobre cualquier otro tema, pero los temas económicos son muy delicados. Por eso yo quisiera esperar el proyecto de reforma fiscal que presente el gobierno y ver entonces qué áreas, cuáles áreas son las que podrían ser agravadas y con qué porcentaje. ¿Tú entiendes? Si yo digo aquí, en este lado, para lo hondo, pero pues yéndolo por ahí. ¿Por qué la gente cuando se habla de reforma fiscal solamente piensa en impuestos y en modificar la constitución por los asuntos de lo presidencial? Como que la gente siempre nada más esas dos cosas tiene en la mente. Bueno, en el tema constitucional yo conozco el asunto porque me he especializado en esa área. El asunto en materia constitucional está en que de las 39 reformas que nosotros hemos hecho, 35 han sido para el elemento presidencial. A excepción de la Constitución del año 1857, yo lo he dicho públicamente, que para la época fue una reforma de mucho avance. Estamos hablando del año 1857, pero en esa reforma participaron intelectuales de la categoría de Pedro Francisco Bono. Cuando tú tienes un intelectual, un elemento, un ciudadano de la República como Pedro Francisco Bono participando en una reforma constitucional, pues lógicamente esa constitución tendrá algún elemento de avanzada, ¿verdad?, en beneficio del pueblo. Esa constitución fue muy avanzada para la época. Luego tú tienes la constitución del año 1942. Es cierto que se hizo en el régimen. Es cierto que fue el régimen de Trujillo que la hizo por presiones, sobre todo a nivel internacional, dada la situación que vivía de opresión y de maltrato y de dictadura que se vivía. Obviamente yo no puedo negar eso, pero esa reforma incorporó la posibilidad de que las mujeres votasen en el país por primera vez, y solamente ese hecho sitúa esa reforma constitucional con un elemento de significación no solamente en la República Dominicana, sino en toda la región. Eso nos permitió a nosotros ponernos a la cabeza en la región a nivel de participación electoral en las mujeres. Y también esa reforma, contrario a lo que muchos dicen que en la Constitución del 2010 fue cuando se incorporó a la Constitución de la República el tema partido político, no, fue en la Constitución del año 1942 que se elevó a categoría constitucional el tema partido político.
La otra reforma importante que yo le he dicho siempre es la reforma del año 1963. Esa reforma trajo consigo elementos de toda índole, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel de toda índole. De hecho, estaba considerada como una de las grandes reformas constitucionales del siglo XX. Y la Constitución del año 1994, que fue producto de una crisis postelectoral, Peña, Balaguer, todo el mundo sabe que hubo un fraude colosal en contra del doctor José Francisco Peña Gómez, y entonces producto de eso vino el pacto por la democracia y entonces ahí se hizo una reforma para el tema de limitar la reelección presidencial de Balaguer, y también trajo consigo el Consejo Nacional de la Magistratura, porque anteriormente eran los políticos, fundamentalmente los senadores, que asignaban los jueces, cuando nosotros tenemos en la República Dominicana un sistema presidencialista, es decir, un sistema, digamos así, fundamentado en los tres poderes fundamentales: legislativo, judicial y ejecutivo. Y por último, yo debo señalar la reforma constitucional del año 2010. Esa reforma, dicen los españoles, que es la más avanzada de Iberoamérica. Trae todo lo que necesita una constitución para estos tiempos, para el siglo XXI. Pienso que lo que hay es que oxigenar a esa reforma constitucional, y el presidente de la República está en esa lógica de buscar la forma de poner en práctica muchas cosas que no se ha podido hacer durante los últimos ya 14 años que tiene la Constitución del año 2010, porque hay que recordar que en el año 2015 se reformó la Constitución solamente para el tema de la reelección presidencial de Danilo, al igual que en el año 2002 solamente se reformó la Constitución para el tema presidencial de Hipólito Mejía, como se reformó también en el año 1854 solamente para el tema del tema de Pedro Santana. Es decir, hemos reformado la Constitución en 35 ocasiones solamente por el aspecto de reelección presidencial. Entonces, cuando la República ve eso, el ciudadano ve eso, pues lógicamente se llena de incertidumbre, se llena de temor, porque no se sabe si le van a meter gato por liebre. Y entonces tú tienes también el tema de la reforma fiscal, que la gente te dice, óyeme, pero es para ponernos más impuestos, es para, ampliar la base, por ejemplo, del ITEVI. ¿Qué es ampliar la base del ITEVI? Bueno, ponerle impuesto a los productos que no tienen impuestos. Eso es ampliar la base del ITEVI. Tú tienes dos formas con el ITEVI, que en otros países le llaman IVA, pero aquí nosotros lo tenemos impuesto. Entonces, ese impuesto tiene dos formas de hacerlo. O tú amplías la base, y cuando amplías la base le pones a los productos que no tienen impuestos, o tú elevas la base. Si la tenemos, por ejemplo, en 18, la ponemos en 20, o en 22, o en 21, o en 19. Pero esa es la única forma de tú obtener recursos por esa vía. De manera que el asunto está en que la clase política debe aprender a utilizar en todas sus manifestaciones el principio de transparencia, que es un elemento fundamental en la democracia moderna. Domingo, tú decías que, ¿verdad?, que se puede ampliar, una suposición, ¿verdad?, o un ejemplo de que se puede ampliar, ya si hay un impuesto de 6, se puede llevar a 8, pero ojalá y sea así, que el gobierno esté pensando también traer a que paguen impuestos a las personas que no pagan, no solamente porque la gente está muy enfocada, la mayoría de personas que yo he visto que hablan del tema, está muy enfocada con los grandes empresarios. Yo entiendo, sí, los grandes empresarios que evaden impuestos, que se les exoneran los impuestos por tal o cual cosa, pero también en República Dominicana yo creo que la gran mayoría de los negocios, de los comercios, son informales. Bueno, desde mi percepción, son informales porque la mayoría no están registrados. Entonces, yo creo, Domingo, que si se le ponen impuestos no tan grandes, porque tampoco nos es abusar. Yo sé que hay muchos salones de belleza, hay muchos colmados, hay muchos negocios pequeños también que no están reportando al fisco, pero también la gente tiene miedo
de ir presentarse allá a la DGI porque saben que le van a imponer un impuesto que es quizá muy, muy grande, muy elevado. Pero si se hace todo equilibrado, un 1, 2%, quizás sea más asequible para la ciudadanía y que el monoimpuesto llegue a todo mundo y la gente así pueda pagar sus impuestos de forma natural y espontánea, sin, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos todos pagamos impuestos, Sí, todo el claro. mundo lo paga. Y en Aquí, Europa también, todos los países de Europa pagan impuestos y son muy altos los impuestos. entonces te digo, bueno en Europa, por lo menos aquí, digo, hablo de Estados Unidos porque aquí que resido. Sí. Entonces, tú dices, mira, también en Europa, todas las personas pagan impuestos. Entonces, ¿por qué no hay una forma, una manera de que en República Dominicana todos podamos pagar impuestos? Claro que no sea de forma abusiva, dependiendo de las entradas que tengamos, pero que se haga algo equilibrado, equitativo, porque yo no puedo, por ejemplo, con el caso siempre de que uno menciona de la electricidad. Ay, se fue la luz en el barrio mío, pero en mi barrio duramos 48 horas sin luz. Y supuestamente teníamos como poner el servicio 24 horas. Pero tú vas a los Praditos, para mencionar un ejemplo, Gascue, que nunca se queda. Pero en Gascue tienen 24 horas de luz. Pero quizás hay un millonario que paga por la luz que usamos todo en el barrio. Pero puede ser que haya uno también que no paga los impuestos. Hay un empresario, que yo no voy a decir el nombre, que yo he escuchado, un empresario muy famoso en República Dominicana, no es familia mía, tenemos el mismo apellido, pero no es familia mía. Tiene varias emisoras de radio, televisoras. Entonces, un hombre que debe miles de pesos de luz, de electricidad. Entonces, ¿cómo se da eso en Santo Domingo? Donde una persona, tú vas a mi barrio, a Simón Bolívar, y tú dices, pero ¿cómo va a ser que ese millonario no paga la luz? Y yo, que trato de pagar mi luz, que quizás tengo una tarifa fija de 500 pesos mensual, hoy, a las 12 del día, se me cumple que tengo que pagar la luz y a las 2:05 me la cortan. Pero sin embargo, esa gente tienen años y años y años sin pagar luz, Domingo, y no se la cortan. Mira, uno de los problemas fundamentales que tiene todo el sistema político de América Latina es la conchupancia que se vive. Es decir, ¿cómo yo defino la conchupancia? Como ese maridaje que hay entre toda la clase política, la clase económica, la clase social, inclusive sectores sociales que están para defender al pueblo, se combinan con los ricos y con los políticos para joder a la grande mayoría. Esa es la verdad, ¿eh? Esa es la verdad. Por eso aquí hay un tráfico de influencia terrible, terrible, terrible. Y entonces, al que tiene mucho, como tiene mucho, evade mucho, pero no tiene un régimen de consecuencias. Sin embargo, una persona que vive en un barrio humilde, que tiene un sistema de electricidad que muchas veces por falta de dinero, por falta de empleo, por falta de ingresos, no puede pagar la electricidad, al otro día van y le suspenden el servicio eléctrico. Pero una persona como el que tú has señalado, que debe 200 y tantos de millones de pesos solamente en electricidad, a esa persona no le condenan, no le castigan. Y eso lógicamente genera en la sociedad dominicana una especie de frustración colectiva, porque la gente dice, entonces si soy yo, me la cortan, pero a él, como es fulano, como es rico, no se la cortan. Entonces, ese es el mensaje que nosotros debemos ir cambiando para que no pase como ha pasado con otros países de la región, que su sistema político se fue a la quiebra. El 48% de la población dominicana en el recién pasado torneo electoral del 19 de mayo no fue a las urnas. ¿Tú sabes qué implica eso? Que la gente no cree en los políticos, que la gente no cree en el sistema, que la gente solamente entiende que el sistema es para joder al que maneja, al más débil, al más vulnerable. Entonces, si eso no se va cambiando, si esa conducta no se cambia, si esos mensajes no se cambian, nosotros podríamos tener un quiebre total, un colapso total
del sistema de partido político en la República Dominicana. Así es que yo lo veo, porque la gente se va cansando, se va hartando, se produce un hartazgo natural cuando la gente pasan años, pasan procesos y no tiene un solo problema básico resuelto. Sin embargo, el gobierno le permite a ciertos sectores sociales, económicos y de toda índole ciertas facilidades, por ejemplo, en el tema de la evasión fiscal. El tema grave que tiene la República Dominicana es que los pobres y la clase media pagan muchos impuestos. Sin embargo, los ricos, los poderosos, tienen evasión fiscal en todo el sentido de la palabra. Y no solamente evasión fiscal, sino también elusión fiscal, que es aún peor. Una tiene un ribete legal y la otra tiene un ribete totalmente ilegal. Entonces, si ese tipo de cosas no se corrigen, lógicamente el sistema podría tener problemas en el futuro, porque no es verdad que el pueblo le va a seguir permitiendo a unos sectores que vivan, que se den una bolchevita como si fueran jeque árabe, mientras tú te vas a Capotillo o te vas a la Sursa, te vas al hoyo de Capotillo y tú te encuentras con la miseria rampante. Entonces, eso tarde o temprano explota. Entonces, Domingo, tú hablabas ahorita sobre las reformas que hemos tenido en República Dominicana. ¿Tú crees que los gobiernos anteriores, en ese caso, los pasados anteriores más cercanos, no me voy allá, ¿tú crees que han sido un tanto irresponsables al no presentar ellos una reforma fiscal? Claro, mira, el primero que debió presentar una reforma fiscal fue Leonel Fernández, pero no quiso porque sabe lo que implica asumir un compromiso de esa naturaleza. El otro que debió asumirla fue Danilo Medina. Danilo Medina debió hacer esa reforma en el año 2000, debió empezarla desde que llegó en el año 2016, pero no quiso. Se pasó 8 años en el gobierno y se habló un poco de la reforma, pero no se pudo implementar. Luis, desde que llegó al gobierno, siempre ha hablado de reforma fiscal. En el primer periodo de Luis le tumbaron la reforma fiscal porque hubo una manifestación de desagravio a la reforma. Pero ahora Luis está en la obligación de hacerlo porque el PRM lo tiene todo. El PRM tiene 29 senadores, tiene 137, 138 diputados y este país no le va a perdonar a Luis y al PRM que no haga los cambios necesarios. Los cambios duelen, sobre todo cuando se trata de reformas a nivel tributario y a nivel fiscal, que son dos cosas distintas, pero son necesarias porque la República no puede seguir basada en préstamo. Estamos hablando que este gobierno lleva casi 40,000 millones de dólares solamente en préstamo. Si, ¿cómo tú vas a sustentar una economía solamente en préstamo? A pesar de que nosotros tenemos rubros que aportan de manera importante, como la remesa, reitero, zona franca, turismo, exportaciones, por ejemplo, de minería y también la inversión extranjera, pero nosotros necesitamos arreglar todo el desastre que tenemos desde el punto de vista impositario. No puede ser que este país, la mayoría de la gente sea informal. O sea, la mayoría de la gente en este país se mantiene en un estado de informalidad. Nosotros tenemos una economía en un estado de informalidad alrededor de un 60%. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Así el país no se va a desarrollar. De la única forma que el país podría aspirar a un estadio de desarrollo más importante, más real, más justo, más equitativo, es recaudando más dinero, pero ese dinero que sea redistribuido en obra de bienes y servicios, que es la finalidad de todo tipo de tributo. Domingo, por lo que tú has dicho, si los otros gobiernos, los gobiernos anteriores, han sido irresponsables, entonces podemos decir que Luis Abinader se ha empantalonado, que Luis Abinader es una persona tan seria, tan honesta, que quizás sin pensar o a sabiendas del costo político que puede generar al partido o quizás
al candidato que venga después de, ¿verdad? Por el PRM, pueda verse afectado por eso. El PRM no llega al gobierno, si el candidato que quede en una buena posición para representar al partido después no pase por culpa de la reforma. En este caso vemos también, te voy a poner un poquito, vemos a un amigo tuyo, a un colega tuyo, al doctor Guido Gómez Mazara, que lo vemos en todas las provincias, en todos los lugares habido y por haber, hablando sobre la reforma fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tú me analizas eso. ¿Cómo puede afectar al Partido Revolucionario Moderno? ¿Cómo puede afectar la figura del candidato o candidata? Afectar eso para un futuro, para el 28. Bueno, de hecho, la gente debe saber que yo he sido vocero oficial de Guido durante ya muchos años. ¿Sí? Yo quería que tú lo dijeras de nuevo. O sea, que es mi candidato, y es en el que creo y el único que me seduce. De hecho, yo no he tenido ninguna participación en el gobierno de Luis. A pesar de que soy dirigente del PRM, pero no tengo ningún nivel de participación en estos 4 años que han pasado. No lo he tenido en ningún rubro. Todo lo mío es tema privado, temas académicos y demás. Pero en el caso del PRM, que es el mismo PRD, es la herencia directa del PRD, es el vaciado del PRD. Yo debo decir que en el año 1963, el gobierno de Don Juan ganó las elecciones en el año 1962, diciembre del año 1962. Se celebraron por primera vez elecciones libres luego de 31 y tantos años de dictadura, férrea dictadura, probablemente la dictadura más férrea de América Latina. ¿Qué pasa? Que Don Juan cometió un error, Don Juan y el PRD, y fue que en lugar de tener al partido como un brazo armado, porque los partidos son brazos armados de sus gobiernos, pues lógicamente cerró los locales del PRD, lo convirtió en escuela, lo convirtió en talleres, y eso llevó a que luego ciertos sectores sociales se organizaran y lo tumbaran en 25 de septiembre del año 1963. Eso fue un error de Don Juan. No debió permitirse, el partido tiene que seguir operando. Otro elemento importante que yo puedo resaltar es lo que ocurrió en el año 1984. En el año 1984 todo el mundo sabe que hubo que hacer un pacto, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en una Semana Santa de ese año se armó una poblada en el país, 1984, gobierno de Salvador Jorge Blanco, y eso produjo ciertas situaciones sociales de muerte y demás, que eso está ahí, eso evidentemente está ahí, y los sectores políticos de oposición aprovecharon la situación para sacarle capital político a eso y meter fuego a lo que ya estaba complicado desde el punto de vista económico. ¿Qué pasó en ese momento con el PRD? Bueno, que el PRD estaba por un lado, y el gobierno estaba por otro. Tanto así que en el Senado de la República teníamos a 2 presidentes. Jacobo estaba por un lado presidiendo y el otro había otro presidiendo por otro lado del Senado. O sea, el partido estaba en desbandada. En el año 2003-2004, cuando Hipólito sometió la reforma constitucional, se combinó con una crisis financiera, y eso sacó al PRD del gobierno, pero mientras el gobierno iba por un lado, Atuey de Can, que era el presidente del partido, iba por el otro. Es decir, y lo que estamos haciendo ahora en el 2024, es tratando de evitar eso, tratando de poner al partido en condiciones de que pueda defender la reforma, poniendo al partido en condiciones de que pueda ir a los sectores, a los barrios, a los colmadones, a las guaguas, a los carroconchos, al metro, a decirle al país el por qué es necesaria la reforma fiscal o la reforma constitucional. Aquí hay que hacer 2 reformas. La reforma, por ejemplo, al Código Laboral, la reforma a la Ley de Seguridad Social. Ya hemos ido avanzando un poco con su bemoles en la reforma al Código Penal de la República Dominicana. Son 12 reformas que hay que someter, y el presidente de la República ha estado comprometido con esa parte. Yo lo que entiendo con relación a Luis, reitero que cuando empezó el gobierno, Luis hizo la propuesta de reforma fiscal. Y no se pudo porque un sector de la sociedad lo boicoteó. Ahora ya él está en su segundo mandato
y se va y quiere dejar el legado de que por lo menos este país tenga niveles de organización en ese sentido. El PRM lo que tiene que hacer es acompañar a Luis en ese proceso de transformación del Estado Dominicano desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico. El PRM no debe estar ahora con candidaturas a de tiempo, que de hecho los estatutos lo prohíben. El país necesita un descanso, como bien señala Guido. No podemos estar hablando de ese tipo de cosas. Tenemos que hablar de que el gobierno necesita acompañarse del partido para hacer un buen proceso de transformación y que el partido salga fortalecido de cara al 28. Yo pienso que haciendo una buena obra de gobierno, no tenemos ninguna duda de que el PRM, unificado naturalmente, puede mantenerse en el gobierno más allá del año 2028. Wow, cuántas cosas interesantes, mira como tú dices. En la unión está la fuerza. El PRM unido jamás será vencido. Así lo decía Peña. Sí, lo decía Peña con el antiguo partido, y creo que debemos de llevarlo nosotros al pie de la letra. Ahora, Domingo, tú sabes que lamentablemente, muchos funcionarios, muchos compañeros, amigos de nuestro gobierno no colaboran con el presidente para eso. Hay muchos funcionarios que están endiosados, hay muchos funcionarios que están allá arriba y piensan como que están en un puesto, como que fue una herencia que le dejó su papá. Entonces, tratan a los compañeros a patadas, sobre todo si tú estás en un bloque, tú perteneces a un equipo, ya no te quieren. Por lo menos en mi caso, yo sufrí esa discriminación. Yo aquí en el exterior, en el estado de New Jersey, era quien le estaba coordinando en la pre-campaña al doctor Guido Gómez Mazara. Fui la coordinadora del estado de New Jersey. Óyeme, y tuve mucho maltrato, muchos atropellos, fueron muchas las amenazas que recibí de algunas de las autoridades del partido, de algunos funcionarios del gobierno, solo y simplemente porque estaba apoyando a Guido Gómez Mazara y no estaba en ese entonces apoyando al presidente Luis Abinader. Entonces yo creo que, como tú dices, en la unión está la fuerza y somos el mismo partido. No importa quién usted apoye, no importa si usted está con Carolina, si usted está con David Collado, si usted está con Guido, no importa cuál sea el candidato. La cosa es que sea un candidato del partido. Yo creo que lo malo es que usted venga y diga, ay, soy dirigente del PRM, y diga que está apoyando a un dirigente de la Fuerza del Pueblo, a un dirigente del PLD. Óigame, si es un candidato del PRM, no importa, vámonos a la interna, cuando la interna pasen, y el que salga ganancioso, como ahora que salió ganancioso el presidente Luis Abinader en las internas, y mira, lo llevamos a ser presidente, pero todos unidos. Es presidente porque todos lo apoyamos, tanto lo apoyó el equipo de Guido, lo apoyó el equipo del ingeniero Ramón Alburquerque, que es una eminencia también, el doctor Alburquerque. Claro, claro. Yo creo que tú diste en el clavo cuando tú hablas de la unión del partido. Una cosa, Domingo, porque ya tu programa era de las 7, pero digo, mira, cuando la cosa es tan interesante, cuando la conversación es tan buena, que fluye todo tanto así, se ve tiempo ni cuenta nos damos. Yo quiero que tú me le des un mensaje final a la población dominicana. Sobre todo, no, déjanos fuera a los que estamos aquí, a los que no estamos de aquel lado en el patio, a los que están allá adentro en el patio, que son, creo, los que se verán afectados o se verán lo que aprovecharán, porque ahora vemos la reforma fiscal como algo malo, ahora, a corto plazo, pero yo sé que a largo plazo vamos a salir sumamente beneficiados los dominicanos de esa reforma. Entonces yo quiero que tú le mandes un mensaje a esa gente que quizás que tiene miedo, a esa gente que está pensando solamente en la reforma, como tú dijiste ahorita, la reforma como, ay, a reformarla para los presidenciables, a reformarla para pagar impuestos. Dame un mensaje a esa gente dominicana que está ahí esperando la reforma para que se quede tranquilita. Trata de apaciguármela un poquito, por favor. Mira, yo sé que este live se va, mucha gente lo va a ver, mucha gente lo va a ver, sobre todo allá en la diáspora.
Ustedes son parte del ombligo. La diáspora es parte del ombligo de este país. De hecho, los dominicanos que vivimos aquí no tenemos cómo pagar lo que hacen los dominicanos que están fuera del país. No hay forma, no hay manera. Y entonces el mensaje tiene que ser tanto para los dominicanos de aquí como para los dominicanos de allá. En el año 2003, 2004, nosotros perdimos las elecciones. 2004, Hipólito intentó reelegirse. Reitero que había un problema con Atuey, el partido no estaba en buenas condiciones y perdimos las elecciones. Pero Hipólito hizo una cosa importante, y es que con la quiebra del Banco Baninter protegió a todo el que tenía ahorro en esa institución bancaria. Y si bien es cierto que violó inclusive la ley en esa dirección, no menos cierto es que le dio estabilidad al sistema bancario nacional. De hecho, la estabilidad que hoy exhibe la República Dominicana se le debe a la actitud responsable que asumió Hipólito Mejía en ese momento. En ese momento, la cosa pasaron factura política al PRD y a Hipólito Mejía. Y también, obviamente, a nosotros nos alejó del poder durante 16 años ese hecho de aquella situación económica. En esta ocasión, yo lo que pienso es que el gobierno debe hacer la cosa lo más transparente posible. Y el gobierno debe ser el más interesado en que las cosas se hagan claras. El gobierno. En el sentido también de que el gobierno debe ajustarse los pantalones y debe hacer el sacrificio económico que deba hacer. El gasto público hay que transparentarlo. ¿Qué vamos a hacer con el gasto público? Realmente tenemos que buscar la manera de que la ciudadanía entienda que el gasto público que se hace a través de las instituciones es un gasto que va en beneficio del pueblo. Entonces, yo pienso que el pueblo debe tener confianza porque Luis ha demostrado que es un presidente que tiene un compromiso férreo con los temas del país. Hemos visto cómo Luis ha manejado el tema haitiano, lo ha hecho con bastante responsabilidad. Creo que también ha tenido ciertos niveles de control desde el punto de vista económico. Hemos visto cómo Luis ha apartado del gobierno a ciertos funcionarios que no han estado conformes con su librito de acción, su guía de acción, y esos son mensajes de credibilidad. El pueblo debe creer en que Luis va a hacer un buen trabajo en esa dirección. Ahora bien, ¿cómo el pueblo le va a creer a Luis y al PRM de que se van a hacer las cosas correctamente? Bueno, si se le explica bien al pueblo y si las cosas se hacen bajo el principio de transparencia, no una cosa por otra, no una escaramuza, no un salta para atrás, no una vaina hoy y otra mañana. Es transparentándose, hablando, porque ya esta gente, el pueblo dominicano está cansado en cierto modo de que le digan una cosa y que mañana salga otra. Yo estoy convencido que si el gobierno es lo suficientemente transparente, el pueblo va a creer y el pueblo va a darle el voto de confianza no solamente a Luis, sino a todo el PRM. Pero tenemos que ser lo suficientemente claros. Eso es como cuando tú tienes una novia. Si tú con esa novia no eres lo suficientemente claro, es muy difícil que esa novia se convierta en tu esposa, porque ella dirá, pero si tú eres un mentiroso ahora cuando somos novios, cuando tú y yo seamos casados, será una locura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Ser transparente en todo lo que vaya a hacer ahora y no salirle al pueblo en el mañana con una cosa por otra. Yo pienso que en esa dirección nosotros vamos a salir beneficiosos y pienso que también en la medida en que más seamos reales y transparentes con lo que hay y en la medida en que el gobierno también se ajuste los pantalones, toda la clase política tiene que ajustarse los pantalones y la clase empresarial también, pues entonces en esa medida el pueblo va a creer y nosotros podemos salir victoriosos más adelante. Excelente. Antes, Domingo, mira, yo quiero aquí recomendarte a ti, déjame ver cómo pongo esto, que se vea un poquito ahí, recomendarte a ti y también a
Los Pilatos de Junior. Sí, que por favor lean este libro, Los Relatos de Junior, el niño Los caballeroso. Relatos de Junior. Sí, Los Relatos de Junior, el niño caballeroso. Es un libro que escribió un amigo que tengo, un amigo locutor, su nombre es José Luis Martínez. En este libro, Junior relata en sus 5 capítulos 5 historias. 5 historias que te llegan, mira, al alma, al corazón y que sirven de base, sobre todo para los que tenemos hijos, niños, adolescentes que están, ¿verdad?, aprendiendo de la vida, para que pongan en práctica todos esos valores que están involucrados en este libro. Porque a través de este libro, Junior nos cuenta, nos relata cómo las enseñanzas de sus padres lo hacen salir bien, airoso, de todos los problemas en los que él afronta en su diario vivir. Así que los espero para que puedan comprar a través de Amazon. Cuesta solamente $10. Los libros que aquí que está publicando José Luis Martínez, mi amigo, Los Relatos de Junior, el niño caballeroso. También les quiero hacer también una pequeña exhortación de que si ustedes quieren aprender sobre teatro, sobre arte, a tocar cualquier tipo de instrumento, que se dirijan a la Escuela de Arte Acuario. La Escuela de Arte Acuario, la cual es dirigida por mi amigo Franchi Suero y María. Ahí estarán ellos esperándoles a ustedes para que por favor, si tienen algún niño o ustedes ya adultos quieren aprender cualquier cosa de lo que tiene que ver con las artes, con ellos pueden aprender. Me van a disculpar que no les voy a dar la dirección porque ellos se mudaron recientemente y la dirección nueva no la tengo. Pero sí saben que a través de mis redes pueden escribirme para ponerlo en contacto directamente con ellos. Academia de Arte Acuario. Bueno, Domingo, a mí solamente me resta darte las gracias. Mil gracias por tu tiempo. Gracias por todas esas informaciones. Gracias, Domingo, porque a través de ti mucha gente va a terminar entendiendo algo, ¿verdad? Sobre la reforma fiscal, que sabemos que es bastante amplia. Sí. Y también le va a botar un poquito de miedo. La gente solamente coge miedo a la cosa cuando ve el bolsillo afectado, porque si el bolsillo no está afectado, óyeme, uno no le da mente a nada, pero de que a ti te quitan la novia, Domingo, te quitan la mujer, a ti se te pierde cualquier cosa. O sea, yo digo, no es, ¿sabes? Estoy hablando de buen dominicano. Figurado. Pero desde que tú sabes que ese dinerito tuyo se va a reducir, ya tú no quieres nada con eso. Entonces, sí, pero es un compromiso que tenemos con el país. Es un compromiso que el PRM, Luis Abinader y todo lo que estamos en esa dirección, o sea, no la dirección del partido, sino lo que estamos en esa línea de acción política, pues lógicamente tenemos que asumir con responsabilidad. Nosotros no podemos seguir sustentando un país en base a préstamos, porque eso va a estallar. Eso no lo va a aguantar nadie. Nadie aguanta eso, nadie. Entonces nosotros tenemos que mejorar nuestras recaudaciones. Lógicamente, esa mejora de recaudaciones no es para que funcionarios se den la bolchevit, no es para que funcionarios vivan como reyes en un país lleno de gente miserable y pobre, sino para que todo el mundo haga ajuste, para que todo el mundo se ajuste los pantalones y que lógicamente nosotros podamos tener mejores condiciones de desarrollo y de bienestar social. Bueno, mi gente, ya saben, muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Ya ustedes saben que este programa se estará viendo por nuestro canal de YouTube, TORD, por nuestras páginas de Facebook, Yo Soy de Simón Bolívar, por nuestra página de Facebook, Nuestra Familia de Simón Bolívar, por nuestra página de Facebook, TORD, por nuestra página de Facebook, Dominicanos por el Mundo. Ya saben, los esperamos el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde con otro tema de interés para ustedes, otro tema que también ustedes pueden sugerirnos. Domingo, tu compromiso conmigo y con toda la audiencia de que otro día, por favor, saques un poquito de tu valioso tiempo,
porque tenemos que seguir conversando de otros temas. Claro, claro. Que tú estás bien ocupado también, dirigiéndote al país, defendiendo lo que es la reforma fiscal. Entonces, queremos que otro día saques tu tiempecito para que por favor nos acompañe. Claro, y ojalá que un día me inviten para allá, para Estados Unidos. Yo con mucho gusto iré, compartiré con los amigos, los dominicanos que están por allá. Un día te lo vamos a invitar. No, ya la invitación está hecha. Lo que tenemos que poner es fecha para que aquí personalmente podamos tenernos y tú puedas así personalmente exponernos tu punto de vista y que la gente, verdad, pueda para domingo de tú a tú. Sí. Gracias. Bueno, gracias. Mi gente, muchas gracias. Buenas noches. Domingo, bye. Gracias. Un abrazo, querida. Gracias por la atención. Gracias. Bye.